En octubre de 1998, el cartógrafo principal Javier Rojas participó en una misión confidencial en el campo de hielo Patagónico Sur, un territorio tan vasto como indómito. El objetivo, financiado por un consorcio gubernamental anónimo, era realizar mediciones topográficas de una precisión sin precedentes en una zona fronteriza no delimitada. Durante 3 meses, lo que comenzó como un desplazamiento controlado, dotado de la tecnología más avanzada de la época, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la realidad misma. El equipo, compuesto por la élite de su campo, se enfrentaba a un enemigo que no figuraba en ningún manual de supervivencia, la propia geografía. El hielo, el viento y la inmensidad blanca parecían conspirar contra sus instrumentos, hasta que un registro encontrado bajo el hielo, un diario de una expedición fantasma de la que no existían archivos, cambió todo. ¿En qué momento una expedición de precisión deja de ser una misión y se convierte en un error irreversible? Antes de desvelar lo que estaba escrito en las últimas páginas de ese diario, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no figura en los archivos oficiales. El conflicto principal se manifestó sutilmente durante las primeras 2 semanas. Los mapas satelitales más recientes, que debían ser su guía infalible, mostraban inexplicables zonas de sombra, áreas donde la data era simplemente un vacío. La explicación oficial hablaba de interferencias magnéticas anómalas, un fenómeno conocido pero nunca con esa magnitud. Javier Rojas, un hombre cuya vida se regía por la exactitud de las coordenadas, aceptó la explicación, aunque un registro en su diario personal del día 12 revela una primera duda. La sensación de que algo estaba fundamentalmente mal se consolidó cuando Mateo, el guía local contratado, un hombre parco en palabras y con décadas de experiencia en el hielo, abandonó la expedición en el primer punto de control, alegando que el hielo no quiere ser medido. Su partida fue catalogada como un simple caso de superstición local. La misión continuó, adentrándose en el desierto blanco. El equipo estaba formado por 5 personas tras la marcha de Mateo: Javier Rojas como líder cartográfico, el capitán Valdivia, un militar pragmático encargado de la logística y la seguridad, Elena, una joven y brillante geóloga, y 2 técnicos de apoyo. El ambiente inicial era de un profesionalismo absoluto, una confianza ciega en la tecnología y en sus propias capacidades. Los primeros registros topográficos se realizaron con éxito, estableciendo puntos de referencia con teodolitos láser y las primeras unidades de GPS de alta precisión. Sin embargo, la rutina diaria, diseñada para mantener la moral y la eficiencia, comenzó a verse afectada por el entorno. El silencio en el campo de hielo no era paz, sino una ausencia opresiva de vida. No había aves ni el más mínimo rastro de fauna. El viento constante era el único sonido, un aullido monótono que, según los registros de Elena, comenzaba a tener un efecto tangible en el estado de ánimo del equipo. La primera falla técnica significativa ocurrió el día 21 de la expedición. La unidad principal de GPS, un dispositivo militar de última generación, comenzó a arrojar coordenadas fluctuantes. Durante un lapso de 90 minutos, la posición del campamento base pareció desplazarse más de 200 metros hacia el este, para luego volver a su ubicación original. Javier Rojas dedicó 6 horas a diagnosticar el equipo, desmontándolo pieza por pieza en la gélida tienda de campaña. Su informe técnico, enviado a la base de operaciones, concluyó que se trataba de una cascada de errores de satélite provocada por una tormenta solar no prevista. El capitán Valdivia aceptó la explicación sin dudar. Para él, la tecnología podía fallar, pero la misión debía continuar. Sin embargo, en una nota privada, Javier escribió: «Los datos no fluctuaron, saltaron, como si el espacio mismo se hubiera plegado por un instante. Es una idea ilógica, pero la sensación persiste». La presión psicológica del aislamiento se hizo más evidente durante el segundo mes. La monotonía del paisaje, un mar infinito de blanco y azul, comenzó a erosionar la percepción del tiempo y la distancia. Los días se fusionaban en una rutina de mediciones, mantenimiento de equipo y largos periodos de espera dentro de las tiendas. El capitán Valdivia implementó un régimen de ejercicios físicos más estricto, convencido de que la inactividad era la causa del creciente letargo del equipo. Por su parte, Elena, la geóloga, se obsesionó con las formaciones de hielo. Su diario de campo dejó de centrarse en análisis estratigráficos para describir patrones que, según ella, parecían antinaturalmente simétricos, casi como si el glaciar estuviera organizado siguiendo una lógica no geológica.
Sus comentarios fueron recibidos con escepticismo, considerados un síntoma del estrés acumulado y la falta de estímulos externos. La cohesión del grupo dependía de ignorar las crecientes rarezas. El día 43 marcó un punto de inflexión. El equipo se disponía a triangular su posición utilizando 3 picos montañosos como puntos de referencia fijos. Estos picos, bautizados como Cota 1, Cota 2 y Cota 3, habían sido cartografiados la semana anterior con una precisión milimétrica. Sin embargo, al realizar las nuevas mediciones, los datos de Javier Rojas indicaban que Cota 2 se había desplazado 150 metros hacia el noroeste. La discrepancia era tan grande que resultaba imposible. Un error humano de esa magnitud era impensable para un profesional de su calibre, y un fallo simultáneo en todos los instrumentos de medición era estadísticamente inverosímil. Valdivia, visiblemente irritado, atribuyó el error a la fatiga de Rojas, sugiriendo un descanso. Pero Javier, en lugar de descansar, pasó las siguientes 48 horas recalculando cada dato, revisando cada línea de código de su software, buscando una explicación lógica que simplemente no existía. La certeza de su mundo comenzaba a desmoronarse. El incidente con Cota 2 generó la primera fisura real en la dinámica del equipo. Javier Rojas, antes el pilar de la misión, se volvió retraído y obsesivo. Pasaba horas en silencio, comparando los mapas nuevos con las copias de seguridad, sus dedos trazando líneas que ya no correspondían con la realidad que sus ojos veían. El capitán Valdivia, cuya mentalidad pragmática no admitía ambigüedades, comenzó a ver a Rojas como un posible riesgo para la misión. Consideraba que el cartógrafo estaba sucumbiendo a una forma de paranoia inducida por el aislamiento extremo, un fenómeno bien documentado en expediciones polares. La tensión entre ambos se volvió palpable. Valdivia insistía en seguir el plan original, aferrándose a la disciplina como único ancla, mientras que Javier argumentaba que avanzar sin datos fiables era un suicidio. La misión había dejado de ser una exploración para convertirse en un pulso entre la lógica y lo inexplicable. La comunicación con la base de operaciones en el continente se volvió progresivamente más difícil. Las transmisiones de datos, que antes eran nítidas, comenzaron a llegar corruptas. Paquetes de información con mediciones topográficas se perdían o llegaban con metadatos alterados, mostrando fechas y horas imposibles. La base, a cientos de kilómetros de distancia, asumió que el problema residía en la antena del equipo de campo, dañada por el viento o el hielo. Les ordenaron seguir protocolos de reparación que resultaron inútiles, ya que el equipo físico estaba en perfectas condiciones. Esta incapacidad para comunicarse eficazmente profundizó la sensación de abandono. Estaban solos, no solo físicamente, sino también técnicamente. Su único vínculo con el mundo exterior se estaba desvaneciendo, dejándolos a merced de un entorno que cada día parecía más hostil y anómalo, un lugar donde las leyes de la física parecían ser meras sugerencias. A principios del tercer mes, con las provisiones empezando a escasear más rápido de lo previsto debido a los retrasos, Valdivia tomó una decisión crítica. Desoyendo las advertencias de un cada vez más inestable Javier Rojas, ordenó al equipo adentrarse en una de las zonas de sombra de los mapas satelitales. Su razonamiento era puramente militar. Si el enemigo te bloquea una ruta, buscas una alternativa. Para él, las anomalías eran un obstáculo técnico que debía ser superado por la fuerza de voluntad. Creía que al cruzar la zona y obtener datos desde su interior, podrían resolver el misterio de las interferencias y reanudar la misión. Esta decisión marcó un punto de no retorno. Estaban abandonando voluntariamente las últimas áreas cartografiadas con cierta fiabilidad para internarse en un territorio que, según sus propios instrumentos, simplemente no debería estar allí. Era un acto de fe en un lugar que había demostrado no tener ninguna. El interior de la zona de sombra era visualmente indistinguible del resto del campo de hielo, pero la sensación era diferente. El viento cesó por completo, sumiendo al equipo en un silencio absoluto y antinatural. El efecto fue inmediato y desorientador. Sin el constante aullido del viento como referencia auditiva, la percepción de la distancia y la escala se alteró drásticamente. Las montañas en el horizonte parecían a la vez más cercanas y más lejanas. Fue aquí donde los instrumentos sufrieron su colapso más severo. Las brújulas magnéticas giraban sin control, los altímetros digitales mostraban lecturas que cambiaban cada segundo, y el GPS dejó de funcionar por completo, mostrando el mensaje sin señal por primera vez en toda la expedición. Estaban tecnológicamente ciegos.
La avanzada tecnología que les daba su superioridad se había convertido en un peso muerto, una colección inútil de metal y plástico. Atrapados por un repentino y violento cambio en el clima, una tormenta de viento blanco que surgió de la nada en medio de la calma, el equipo se vio obligado a buscar refugio de inmediato. Se resguardaron en una profunda grieta en el glaciar, un refugio improvisado contra la furia de los elementos. Fue allí, a unos 10 metros de profundidad, donde la linterna de Elena iluminó algo que no era hielo. Congelados en la pared azulada de la grieta estaban los restos de un campamento. Había una tienda de lona desgarrada, una piqueta de madera y metal oxidado, y lo más impactante, la figura de un hombre, perfectamente conservado por el frío. Vestía ropas de expedición que parecían de los años 60. No había ningún registro oficial de una misión perdida en esa área. Eran fantasmas en el hielo, una prueba de que no eran los primeros en enfrentarse a aquel lugar. Junto al cuerpo congelado encontraron una cartera de cuero, que contenía un diario de campo. Las páginas, rígidas por el hielo, pero milagrosamente legibles, pertenecían a un cartógrafo llamado Alejandro Benítez, miembro de una expedición chilena no documentada de 1963. Mientras la tormenta rugía en el exterior, Javier Rojas comenzó a leer el diario en voz alta a la luz de las linternas. El horror se instaló en el pequeño refugio a medida que las palabras de Benítez resonaban. Describía, con una caligrafía cada vez más errática, las mismas anomalías que ellos estaban experimentando. Hablaba de brújulas que bailaban con el diablo, de montañas que se movían durante la noche, y de una creciente paranoia de que estaban caminando en círculos, atrapados en un laberinto de hielo. La descripción de los fallos de sus instrumentos de mediados del siglo XX era un eco casi perfecto de los problemas que afectaban a su propia tecnología digital. El descubrimiento del diario de Benítez fue el golpe definitivo a la cordura de la misión. Ya no podían aferrarse a la idea de un fallo técnico masivo o de un fenómeno magnético desconocido. Lo que enfrentaban era algo inherente al lugar, una trampa geográfica que había funcionado antes y que estaba funcionando de nuevo. La expedición científica había terminado. Ahora era una lucha por la supervivencia, una carrera desesperada por no repetir el destino de sus predecesores. El capitán Valdivia, por primera vez, pareció perder su compostura. El pragmatismo militar no tenía respuesta para un enemigo que no era físico, que no podía ser combatido. La evidencia de que otro equipo, décadas antes, había desaparecido exactamente de la misma manera, rompió la última barrera de negación. El miedo, hasta entonces un sentimiento reprimido, se apoderó del grupo. La última entrada del diario de Alejandro Benítez, fechada el 12 de agosto de 1963, era particularmente inquietante. Escribió: «Ya no intentamos medir, el lugar no lo permite, se defiende. Cada vez que trazamos una línea en el mapa, la Tierra la borra al día siguiente. No estamos perdidos en el sentido tradicional. Sabemos dónde estamos, pero el lugar donde estamos cambia. Dios nos perdone, creo que el mapa nos está cazando». Esta frase resonó profundamente en Javier Rojas, quien había sentido exactamente lo mismo, que sus esfuerzos por definir y cuantificar el espacio estaban provocando una reacción activa del entorno. La idea era irracional, contraria a toda su formación científica, pero la evidencia era innegable. Estaban atrapados no por la distancia o el clima, sino por una anomalía espacial que desafiaba la lógica y la razón. El objetivo ya no era volver a la base, sino simplemente escapar del mapa. Cuando la tormenta amainó después de 2 días, el paisaje que encontraron al salir de la grieta era diferente, no de una manera sutil, sino drásticamente alterado. Un valle que habían cruzado para llegar a la grieta ya no existía. En su lugar se alzaba una pared de hielo y roca de cientos de metros de altura, una formación geológica que no estaba allí 48 horas antes. Era como si el glaciar hubiera reorganizado su propia estructura para cerrarles el paso. El camino de regreso, la ruta que habían memorizado y registrado en sus dispositivos ahora inútiles, había sido borrado por completo. La pérdida de toda referencia externa fue total y absoluta. Estaban en un lugar que no solo no estaba en el mapa, sino que parecía crear su propio mapa a cada instante, un mapa en el que ellos no tenían salida. La desesperación se convirtió en una resignación silenciosa y aterradora. El colapso del equipo no fue violento ni dramático, fue una desintegración silenciosa, una rendición pasiva ante lo incomprensible.
dejaron de intentar comunicarse con la base. Los protocolos de emergencia fueron olvidados. Cada miembro se refugió en un ritual personal y sin sentido. El capitán Valdivia se sentaba durante horas a limpiar y montar su rifle de servicio, una y otra vez, con una meticulosidad vacía. Elena, la geóloga, se dedicó a recoger y clasificar pequeñas rocas que encontraba en los bordes del glaciar, creando patrones ordenados en la nieve, una tarea que le proporcionaba una ilusión de control. Los dos técnicos simplemente se sentaron en su tienda, jugando a las cartas con una baraja incompleta, sin hablar durante horas. La locura no se manifestó con gritos, sino con una calma inquietante, una aceptación pasiva de que ya no eran exploradores, sino parte del lugar. Javier Rojas, por su parte, continuó con su trabajo. Desplegaba su teodolito cada mañana y tomaba mediciones, llenando su cuaderno con datos que sabía que eran falsos, con coordenadas que no correspondían a nada. Era su propio ritual para no perder completamente la razón. Su diario personal de esos últimos días revela la desintegración de su identidad. Soy cartógrafo, defino el espacio. Pero, ¿qué ocurre cuando el espacio se niega a ser definido? ¿Qué soy yo entonces? Mido líneas que desaparecen. Trazo puntos que se mueven. Estoy registrando la geografía de un sueño o de una pesadilla. Ya no sé si el mapa está mal o soy yo el que está mal. Quizás nunca ha habido un error en los datos. Quizás los datos son correctos. Y es la realidad la que se ha vuelto loca. Su lógica, su mayor fortaleza, se había convertido en su tortura. El último paquete de datos que la base de operaciones recibió de la expedición llegó una semana después de que entraran en la zona de sombra. Era un archivo corrupto, de apenas unos pocos kilómetros. Los técnicos en el continente lograron recuperar solo un fragmento de información, una única coordenada de GPS, acompañada de una lectura de altitud negativa. Según los datos, la última posición registrada del equipo se encontraba a 200 metros por debajo del nivel del mar, en medio de un glaciar, cuya superficie estaba a más de 1.500 metros de altitud. La información fue descartada como un fallo catastrófico final del equipo de transmisión. Nadie consideró la posibilidad de que, en un lugar donde la geografía era maleable, los datos pudieran ser, de una manera aterradora, absolutamente precisos. Después de esa transmisión, solo hubo silencio. La operación de búsqueda y rescate se lanzó 2 semanas después del último contacto, pero se vio obstaculizada desde el principio por condiciones climáticas extremas, las peores en 20 años, según los registros meteorológicos. Los helicópteros no podían volar, y los equipos de tierra apenas lograban avanzar unos pocos kilómetros al día. La zona de sombra seguía apareciendo en las imágenes satelitales, y ningún piloto estaba dispuesto a aventurarse en ella. Tras un mes de esfuerzos infructuosos, sin encontrar ni un solo rastro del equipo, ni una baliza, ni un resto del campamento, la misión de rescate fue cancelada. La expedición de Javier Rojas y su equipo fue declarada oficialmente desaparecida por causas naturales, presuntamente víctimas de una avalancha o una grieta oculta. El informe se archivó y el caso se cerró. El gobierno, citando la inestabilidad geológica y los riesgos impredecibles de la región, declaró toda el área de la expedición como una zona de acceso restringido por tiempo indefinido. Se prohibió cualquier tipo de actividad científica, civil o militar en un radio de 50 kilómetros alrededor de la última posición conocida del equipo. La explicación oficial fue la de proteger a futuros exploradores de los peligros de un entorno extremo. Sin embargo, fuentes no oficiales sugieren que la verdadera razón fue contener un fenómeno que no podían explicar ni controlar. El campo de hielo patagónico sur recuperó su silencio, guardando su secreto. No se recuperó ningún cuerpo, ningún equipo, ninguna pieza de evidencia física que pudiera contar la historia de lo que realmente sucedió en aquel desierto blanco. La expedición simplemente se desvaneció de la faz de la Tierra. El único legado tangible de la misión es un cuaderno encontrado en la tienda personal de Javier Rojas, que había dejado en el campamento base antes de partir hacia el interior. En la primera página, escrita antes de que la expedición comenzara, había una nota personal, casi una premonición. Decía: leí en un viejo libro que los antiguos cartógrafos dibujaban monstruos en los bordes de los mapas para señalar los territorios desconocidos. Nosotros hemos borrado a los monstruos. Confiamos en nuestros satélites, en nuestros datos. Creemos que hemos cartografiado el mundo entero, pero quizás hay lugares que no quieren ser encontrados. Lugares que cuando intentas dibujarlos, simplemente te borran del mapa a ti. La nota nunca fue incluida en el informe oficial. Fue considerada la reflexión filosófica de un hombre que aún no sabía que se dirigía hacia el borde de su propio mapa. El informe oficial habló de una tormenta,
de un accidente trágico e impredecible. Es una explicación limpia, lógica y aceptable. Cierra el archivo y permite que la burocracia siga su curso. Pero para los pocos habitantes de la frontera, los puesteros y los guías que conocen el hielo no a través de satélites, sino de generaciones de experiencia, la historia es otra. Hablan en susurros de un área donde las montañas cambian de lugar, donde el tiempo no corre igual y donde la tierra misma tiene memoria. No hablan de monstruos, sino de un silencio que devora. Saben que el hielo no siempre devuelve lo que toma. La historia de Javier Rojas y su equipo se convirtió en una leyenda más, un cuento con moraleja para advertir a los forasteros que hay lugares en el mundo que es mejor dejar en paz, sin medir, sin nombrar, sin cartografiar. La pregunta que queda suspendida en el aire helado de la Patagonia es si lo que le ocurrió al equipo fue un fenómeno natural inexplicable o algo más. Fue la física cuántica manifestándose a una escala macroscópica, un pliegue en el tejido del espacio-tiempo o simplemente la locura colectiva inducida por el aislamiento más extremo imaginable. Sin supervivientes y sin datos, la respuesta se perdió junto con ellos. La ciencia no tiene un nombre para lo que encontraron. La misión, diseñada para definir y reclamar un pedazo de tierra, terminó siendo definida y reclamada por ella. Demostró de la manera más brutal que a pesar de toda nuestra tecnología y nuestro conocimiento, el ser humano sigue siendo un intruso en los últimos lugares salvajes del planeta, un visitante vulnerable en un mundo mucho más antiguo y extraño de lo que nos atrevemos a admitir. El caso de la expedición de 1998 permanece como una nota a pie de página en los anales de la exploración, un recordatorio incómodo de que no todo puede ser explicado o conquistado. La zona de sombra sigue ahí, visible en las imágenes satelitales más modernas, un vacío de datos que ninguna tecnología ha logrado penetrar. Algunos geólogos teóricos han propuesto la existencia de una anomalía gravitacional masiva, pero ninguna teoría explica satisfactoriamente todos los fenómenos descritos en el diario de Benítez y los fragmentos recuperados de las comunicaciones de Rojas. El misterio perdura, protegido por kilómetros de hielo y el silencio de las autoridades. La verdad, si es que existe una, yace congelada junto a los hombres que se atrevieron a intentar trazar un mapa de lo incognoscible, pagando el precio final por su audacia. La historia de Javier Rojas es un viaje al corazón de la incertidumbre. Él, un hombre que dedicó su vida a la certeza absoluta de los números y las coordenadas, se vio obligado a enfrentar la desintegración de esa certeza. Su colapso psicológico no fue producto de la debilidad, sino de la fortaleza de su lógica. Su mente, incapaz de procesar una realidad que violaba todas las leyes que conocía, se fracturó. Se convirtió en el cronista de su propia desaparición, registrando hasta el final los datos imposibles de un mundo que se deshacía a su alrededor. Su último acto no fue de desesperación, sino de deber profesional. Si el mundo se volvía ilógico, su trabajo era registrar esa ilógica con la mayor precisión posible, un testimonio final de un hombre devorado por su propia vocación. Años después, un montañista solitario que se aventuró ilegalmente en la zona restringida afirmó haber encontrado una brújula de latón de mediados del siglo XX a muchos kilómetros de la última posición conocida de la expedición de Rojas. La brújula, según su relato, no apuntaba al norte magnético, apuntaba directamente hacia el centro de la zona de sombra, su aguja vibrando como si fuera atraída por una fuerza inmensa. El montañista entregó el objeto a las autoridades, pero la brújula desapareció en los laberintos de la burocracia y su testimonio fue desacreditado. Sin embargo, su historia alimenta la leyenda, añadiendo otra pieza al rompecabezas imposible del campo de hielo patagónico sur, un lugar donde las reglas de nuestro mundo parecen no aplicarse. La geóloga del equipo, Elena, dejó un legado igualmente enigmático. En sus últimos correos electrónicos a un colega universitario, enviados antes de que las comunicaciones se cortaran por completo, describía con fascinación científica la estructura cristalina del hielo en la zona. Hablaba de inclusiones de aire con patrones fractales no euclidianos y de una resonancia sónica de baja frecuencia que emanaba del propio glaciar. Su colega pensó que estaba describiendo fenómenos geológicos raros pero naturales.
Solo después de la desaparición del equipo, releyó esos correos y comprendió que Elena podría haber estado documentando, sin saberlo, las propiedades físicas de la anomalía. Estaba analizando la jaula desde dentro, aplicando la ciencia a los barrotes de una prisión que no entendía. El capitán Valdivia, el hombre de acción y disciplina, representa la tragedia de la lógica enfrentada a lo ilógico. Su entrenamiento militar lo preparó para cualquier enemigo. De acuerdo, aquí tienes el bloque 1 de la historia, siguiendo rigurosamente todas las directrices. En octubre de 1998, el cartógrafo principal Javier Rojas participó en una misión confidencial en el campo de hielo Patagónico Sur, un territorio tan vasto como indómito. El objetivo, financiado por un consorcio gubernamental anónimo, era realizar mediciones topográficas de una precisión sin precedentes en una zona fronteriza no delimitada, un movimiento estratégico en un silencio reclamo geopolítico por recursos hídricos y minerales. Durante 3 meses, lo que comenzó como un desplazamiento controlado, dotado de la tecnología más avanzada de la época, incluyendo los primeros prototipos de GPS de grado militar y teodolitos láser de última generación, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la realidad misma. El equipo, compuesto por la élite de su campo, se enfrentaba a un enemigo que no figuraba en ningún manual de supervivencia: la propia geografía. El hielo, el viento y la inmensidad blanca parecían conspirar activamente contra sus instrumentos, desafiando las leyes físicas que daban sentido a su trabajo. Hasta que un registro encontrado bajo el hielo, un diario perteneciente a una expedición fantasma de la que no existían archivos oficiales, cambió absolutamente todo. ¿En qué momento una expedición de precisión deja de ser una misión y se convierte en un error irreversible? Antes de desvelar lo que estaba escrito en las últimas páginas de ese diario, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no figura en los archivos oficiales. El conflicto principal se manifestó sutilmente durante las primeras 2 semanas de operación. Los mapas satelitales más recientes, que debían ser su guía infalible y la base de toda la misión, mostraban inexplicables zonas de sombra, áreas donde la data era simplemente un vacío digital, un agujero en la cartografía del mundo. La explicación oficial, transmitida desde la base de operaciones, hablaba de interferencias magnéticas anómalas, un fenómeno conocido en regiones polares, pero nunca registrado con esa magnitud y persistencia. Javier Rojas, un hombre que dedicó su vida a la exactitud de las coordenadas y la fiabilidad de los datos, aceptó la explicación con una profesionalidad forzada, aunque un registro en su diario personal del día 12 revela una primera semilla de duda. La sensación de que algo estaba fundamentalmente mal se consolidó cuando Mateo, el guía local contratado, un hombre parco en palabras y con décadas de experiencia navegando el hielo, abandonó la expedición en el primer punto de control, tras solo 5 días. Se negó a aceptar el pago completo y se limitó a decir que el hielo no quiere ser medido. Su partida fue catalogada en el informe oficial como un simple caso de superstición local, una anécdota sin importancia. La misión continuó, adentrándose aún más en el desierto blanco. El equipo estaba ahora formado por 5 personas tras la marcha de Mateo: Javier Rojas como líder cartográfico y cerebro de la operación, el capitán Valdivia, un militar pragmático y estoico, encargado de la logística, la seguridad y de mantener la disciplina; Elena, una joven y brillante geóloga, cuya tarea era analizar la composición del glaciar; y 2 técnicos de apoyo, responsables del mantenimiento del complejo equipamiento. El ambiente inicial era de un profesionalismo absoluto, una confianza ciega en la tecnología y en sus propias capacidades, forjada en años de entrenamiento y misiones exitosas. Los primeros registros topográficos se realizaron con éxito, estableciendo puntos de referencia con teodolitos láser y las primeras unidades de GPS de alta precisión, confirmando su posición con una exactitud milimétrica. Sin embargo, la rutina diaria, diseñada meticulosamente por Valdivia para mantener la moral y la eficiencia, comenzó a verse afectada por el entorno. El silencio en el campo de hielo no era paz, sino una ausencia opresiva de vida. No había aves, ni el más mínimo rastro de fauna.
El viento constante era el único sonido, un aullido monótono y sin fin que, según los registros de Elena en su diario de campo, comenzaba a tener un efecto tangible y medible en el estado de ánimo y los patrones de sueño del equipo. La primera falla técnica significativa ocurrió el día 21 de la expedición, un evento que posteriormente sería visto como el verdadero comienzo del fin. La unidad principal de GPS, un dispositivo militar de última generación valorado en cientos de miles de dólares y diseñado para resistir las condiciones más extremas del planeta, comenzó a arrojar coordenadas fluctuantes. Durante un lapso de exactamente 90 minutos, la posición del campamento base, un punto fijo en el hielo, pareció desplazarse más de 200 metros hacia el este para luego volver a su ubicación original sin dejar rastro del movimiento. Javier Rojas, alarmado, dedicó las siguientes 6 horas a diagnosticar el equipo, desmontándolo pieza por pieza en la gélida tienda de campaña, con los dedos entumecidos por el frío. Su informe técnico, enviado a la base de operaciones a través de una conexión satelital inestable, concluyó que la causa más probable era una cascada de errores de sincronización de satélites provocada por una tormenta solar no prevista. El capitán Valdivia aceptó la explicación sin dudar. Para él, la tecnología podía fallar, pero la misión y la cadena de mando debían continuar. Sin embargo, en una nota privada, escrita con lápiz en el margen de su cuaderno, Javier escribió: «Los datos no fluctuaron, saltaron, como si el espacio mismo se hubiera plegado por un instante. Es una idea ilógica, pero la sensación persiste». La presión psicológica del aislamiento se hizo mucho más evidente y corrosiva durante el segundo mes. La monotonía absoluta del paisaje, un mar infinito de blanco y azul que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones, comenzó a erosionar la percepción del tiempo y la distancia. Los días se fusionaban en una rutina repetitiva de mediciones, mantenimiento de equipo y largos periodos de espera dentro de las tiendas, escuchando el viento. El capitán Valdivia, notando el creciente letargo y la apatía en el equipo, implementó un régimen de ejercicios físicos más estricto, convencido de que la inactividad era la causa principal del deterioro anímico. Por su parte, Elena, la geóloga, se obsesionó con las formaciones de hielo. Su diario de campo dejó de centrarse en análisis estratigráficos convencionales para describir patrones que, según ella, parecían antinaturalmente simétricos, casi como si el glaciar estuviera organizado siguiendo una lógica no geológica, con ángulos y repeticiones que desafiaban los procesos naturales de formación. Sus comentarios, compartidos durante las cenas, fueron recibidos con un escepticismo cortés, considerados por Valdivia y los demás como un síntoma del estrés acumulado y la falta de estímulos externos. La cohesión del grupo dependía cada vez más de ignorar las crecientes rarezas que se acumulaban a su alrededor. El día 43 marcó un punto de inflexión del que ya no habría retorno. El equipo se disponía a realizar una triangulación de su posición, utilizando 3 picos montañosos claramente visibles como puntos de referencia fijos. Estos picos, bautizados provisoriamente como Cota 1, Cota 2 y Cota 3, habían sido cartografiados la semana anterior con una precisión milimétrica, sus coordenadas grabadas en la memoria de todos los dispositivos como verdades inamovibles. Sin embargo, al realizar las nuevas mediciones esa mañana, los datos de Javier Rojas indicaban que Cota 2 se había desplazado 150 metros hacia el noroeste. La discrepancia era tan grande que resultaba lógicamente imposible. Un error humano de esa magnitud era impensable para un profesional de su calibre, y un fallo simultáneo y coordinado en todos los instrumentos de medición, el teodolito, el GPS y el software de mapeo, era estadísticamente inverosímil. Valdivia, visiblemente irritado por lo que consideraba una pérdida de tiempo, atribuyó el error a la fatiga acumulada de Rojas, sugiriendo un descanso inmediato. Pero Javier, en lugar de descansar, pasó las siguientes 48 horas sin dormir, recalculando cada dato, revisando cada línea de código de su software, buscando una explicación lógica, un fallo, un error propio que simplemente no existía. La certeza de su mundo, construido sobre la base de la medición y la exactitud, comenzaba a desmoronarse. De acuerdo, aquí tienes el bloque 2 de la historia, continuando exactamente donde lo dejamos y siguiendo rigurosamente todas tus directrices. El incidente con Cota 2 generó la primera fisura real en la dinámica del equipo. Javier Rojas, antes el pilar analítico y la fuente de certeza de la misión, se volvió retraído y obsesivo. Pasaba horas en silencio dentro de la tienda de comunicaciones, comparando los mapas topográficos recién generados con las copias de seguridad archivadas, sus dedos trazando una y otra vez líneas que ya no correspondían con la realidad que sus ojos veían a través de la solapa de la tienda.
El capitán Valdivia, cuya mentalidad pragmática y militar no admitía ambigüedades ni fenómenos que escaparan a una explicación lógica y directa, comenzó a ver a Rojas no como un colega, sino como un posible riesgo para la misión. En su informe diario a la base, que ya empezaba a sufrir interrupciones, catalogó el estado de Javier como fatiga de combate de campo, sugiriendo que el cartógrafo estaba sucumbiendo a una forma de paranoia inducida por el aislamiento extremo, un fenómeno bien documentado en expediciones polares. La tensión entre ambos se volvió palpable. Valdivia insistía en seguir el plan original, aferrándose a la disciplina y la rutina como único ancla en medio de la creciente incertidumbre, mientras que Javier argumentaba con una desesperación cada vez más notable que avanzar sin datos fiables era un suicidio logístico. La misión había dejado de ser una exploración para convertirse en un pulso silencioso entre la lógica y lo inexplicable. La comunicación con la base de operaciones en el continente se volvió progresivamente más difícil, añadiendo una nueva capa de aislamiento a su ya precaria situación. Las transmisiones de datos, que durante las primeras semanas habían sido nítidas y estables, comenzaron a llegar corruptas. Paquetes de información con mediciones topográficas cruciales se perdían en el éter o llegaban a su destino con metadatos alterados, mostrando fechas y horas imposibles, algunas de ellas situadas en el futuro. La base, a cientos de kilómetros de distancia y operando bajo la suposición de que el entorno era una constante física, asumió que el problema residía en la antena del equipo de campo, probablemente dañada por el viento o la acumulación de hielo. Les ordenaron seguir protocolos de reparación estándar que resultaron completamente inútiles, ya que las inspecciones físicas del equipo, realizadas por los técnicos a temperaturas bajo cero, confirmaban que estaba en perfectas condiciones. Esta incapacidad para comunicarse eficazmente profundizó la sensación de abandono. Estaban solos, no solo físicamente en la inmensidad del hielo, sino también técnicamente. Su único vínculo con el mundo exterior se estaba desvaneciendo, dejándolos a merced de un entorno que cada día parecía más hostil y anómalo. Un lugar donde las leyes de la física parecían ser meras sugerencias. A principios del tercer mes, con las provisiones empezando a escasear más rápido de lo previsto debido a los retrasos causados por las anomalías y las paradas para recalibrar equipos, Valdivia tomó una decisión crítica que sellaría su destino. Desoyendo las advertencias de un cada vez más inestable Javier Rojas, quien suplicaba por un repliegue a una zona con datos estables, ordenó al equipo adentrarse en una de las zonas de sombra de los mapas satelitales. Su razonamiento era puramente militar. Si el enemigo te bloquea una ruta, buscas una alternativa. Si un obstáculo te impide avanzar, lo atraviesas. Para él, las anomalías eran un obstáculo técnico que debía ser superado por la fuerza de voluntad y la disciplina. Creía que al cruzar la zona y obtener datos desde su interior, podrían resolver el misterio de las interferencias y reanudar la misión según el cronograma. Esta decisión marcó un punto de no retorno. Estaban abandonando voluntariamente las últimas áreas cartografiadas con cierta fiabilidad para internarse en un territorio que, según sus propios instrumentos, simplemente no debería estar allí. Un vacío en el mapa del mundo conocido. Era un acto de fe ciega en un lugar que, hasta ese momento, había demostrado no tener ninguna consideración por ellos. El interior de la zona de sombra era visualmente indistinguible del resto del campo de hielo, pero la sensación era diferente. Un cambio ambiental tan sutil como profundo. El viento, su compañero constante y aullante durante más de 2 meses, cesó por completo, sumiendo al equipo en un silencio absoluto y antinatural. El efecto fue inmediato y desorientador. Sin el constante rugido del viento como referencia auditiva, la percepción de la distancia y la escala se alteró drásticamente. Las montañas en el horizonte parecían a la vez más cercanas y más lejanas, flotando en un espacio sin profundidad. Fue aquí donde los instrumentos sufrieron su colapso más severo y definitivo. Las brújulas magnéticas, tanto las digitales como las analógicas de respaldo, comenzaron a girar sin control, sus agujas barriendo los 360 grados, como si el polo magnético de la Tierra hubiera desaparecido. Los altímetros digitales mostraban lecturas que cambiaban cada segundo, fluctuando en rangos de cientos de metros. Finalmente, la pantalla del GPS, su ancla tecnológica, parpadeó y mostró el mensaje sin señal, por primera vez en toda la expedición. Estaban tecnológicamente ciegos.
La avanzada tecnología que les daba su superioridad sobre el entorno se había convertido en un peso muerto, una colección inútil de metal y plástico. Atrapados por un repentino y violento cambio en el clima, una tormenta de viento blanco que surgió de la nada en medio de la calma antinatural, el equipo se vio obligado a buscar refugio de inmediato. La visibilidad se redujo a cero en cuestión de segundos y la temperatura se desplomó. Se resguardaron en una profunda grieta en el glaciar, un refugio improvisado contra la furia de los elementos que amenazaban con desgarrar sus tiendas y congelarlos en minutos. Fue allí, a unos 10 metros de profundidad, mientras aseguraban el equipo y trataban de recuperar el calor corporal, donde el haz de la linterna de Elena iluminó algo que no era hielo. Congelados en la pared azulada de la grieta, como insectos en ámbar, estaban los restos de un campamento. Había una tienda de lona desgarrada por el tiempo, una piqueta de madera con la cabeza de metal completamente oxidada y, lo más impactante, la figura de un hombre, perfectamente conservado por el frío criogénico. Vestía ropas de expedición que por su diseño y materiales parecían ser de la década de 1960. No había ningún registro oficial, ni en los archivos chilenos ni en los argentinos, de una misión perdida en esa área. Eran fantasmas en el hielo, la prueba irrefutable de que no eran los primeros en enfrentarse a aquel lugar. Junto al cuerpo congelado, metida en una cartera de cuero que el hielo había protegido de la descomposición, encontraron un diario de campo. Las páginas, rígidas por el frío pero milagrosamente legibles gracias al papel de alta calidad y la tinta resistente al agua, pertenecían a un cartógrafo llamado Alejandro Benítez, miembro de una supuesta expedición chilena no documentada de 1963. Mientras la tormenta rugía en el exterior, creando un telón de fondo sonoro para el horror que se desarrollaba en la grieta, Javier Rojas comenzó a leer el diario en voz alta, a la luz temblorosa de las linternas. El terror se installó en el pequeño refugio a medida que las palabras de Benítez, escritas con una caligrafía cada vez más errática y desesperada, resonaban en el aire helado. Describía con una precisión escalofriante las mismas anomalías que ellos estaban experimentando. Hablaba de brújulas que bailaban con el diablo, de picos montañosos que se movían durante la noche, y de una creciente y enloquecedora paranoia de que estaban caminando en círculos, atrapados en un laberinto de hielo que se reconfiguraba a su paso. La descripción de los fallos de sus instrumentos de mediados del siglo XX era un eco casi perfecto de los problemas que afectaban a su propia y sofisticada tecnología digital. El descubrimiento del diario de Benítez fue el golpe definitivo a la cordura de la misión. Ya no podían aferrarse a la idea de un fallo técnico masivo, de una tormenta solar sin precedentes o de un fenómeno magnético desconocido. Lo que enfrentaban era algo inherente al lugar, una trampa geográfica que había funcionado décadas antes y que estaba funcionando de nuevo con ellos. La expedición científica había terminado en ese preciso instante. Ahora era una lucha por la supervivencia, una carrera desesperada por no repetir el destino de sus predecesores congelados. El capitán Valdivia, por primera vez desde el inicio de la misión, pareció perder su compostura de acero. Su pragmatismo militar no tenía respuesta para un enemigo que no era físico, que no podía ser combatido con disciplina ni con armas. La evidencia tangible de que otro equipo, décadas antes, había desaparecido exactamente de la misma manera, enfrentando los mismos fenómenos imposibles, rompió la última barrera de negación que mantenía unido al grupo. El miedo, hasta entonces un sentimiento reprimido y profesionalmente ignorado, se apoderó de todos ellos, un frío mucho más profundo que el del glaciar que los rodeaba. De acuerdo, aquí tienes el bloque 3 de la historia, continuando exactamente donde lo dejamos y siguiendo rigurosamente todas tus directrices. Esta frase resonó profundamente en Javier Rojas, quien había sentido exactamente lo mismo durante semanas. Una sospecha irracional que había intentado suprimir con lógica y diagnósticos técnicos. La idea de que sus propios esfuerzos por definir y cuantificar el espacio estaban provocando una reacción activa y hostil del entorno era contraria a toda su formación científica, a todo lo que creía sobre el universo. Pero la evidencia, ahora reforzada por el testimonio de un fantasma de hacía 35 años, era innegable. Estaban atrapados no por la distancia o el clima, sino por una anomalía espacial que desafiaba la lógica y la razón. El objetivo ya no era volver a la base,
sino simplemente escapar de los confines de un mapa que parecía tener voluntad propia. Cuando la tormenta amainó después de 2 largos días de confinamiento en la grieta, el paisaje que encontraron al salir a la superficie era diferente. No de una manera sutil y ambigua que pudiera atribuirse a la desorientación o a la nieve acumulada, sino drásticamente alterado. Un valle glaciar que habían cruzado para llegar a la grieta, una ruta que habían memorizado y registrado meticulosamente en sus dispositivos ahora inútiles, ya no existía. En su lugar se alzaba una pared de hielo y roca de cientos de metros de altura, una formación geológica masiva que no estaba allí 48 horas antes. Era como si el glaciar hubiera reorganizado su propia estructura para cerrarles el paso, para borrar su camino de regreso. La pérdida de toda referencia externa fue total y absoluta. Estaban en un lugar que no solo no estaba en el mapa, sino que parecía crear su propio mapa a cada instante. Un mapa en el que ellos no tenían salida. La desesperación, que hasta entonces había sido un sentimiento agudo y punzante, se transformó en una resignación silenciosa y aterradora. La comprensión de que ya no eran exploradores perdidos, sino prisioneros de un laberinto viviente. El colapso del equipo no fue violento ni dramático, como cabría esperar en situaciones de estrés extremo. Fue una desintegración silenciosa, una rendición pasiva ante lo incomprensible. Dejaron de intentar comunicarse con la base. El ritual diario de intentar enviar una señal se abandonó sin que nadie diera la orden. Los protocolos de emergencia fueron olvidados como si pertenecieran a otro mundo, a otra realidad. Cada miembro se refugió en un ritual personal y sin sentido, un ancla en la locura. El capitán Valdivia se sentaba durante horas a la intemperie, a pesar del frío glacial, a limpiar y montar su rifle de servicio, una y otra vez, con una meticulosidad vacía, un arma inútil contra un enemigo sin forma. Elena, la geóloga, se dedicó a recoger y clasificar pequeñas rocas que encontraba en los bordes expuestos del glaciar, creando patrones ordenados y simétricos en la nieve, una tarea que le proporcionaba una frágil ilusión de control sobre la materia. Los 2 técnicos simplemente se sentaron en su tienda, jugando a las cartas con una baraja incompleta, sin hablar durante horas. La locura no se manifestó con gritos, sino con una calma inquietante, una aceptación pasiva de que ya no eran exploradores, sino parte del lugar. Javier Rojas, por su parte, continuó con su trabajo. Desplegaba su teodolito cada mañana, con la misma disciplina de siempre, y tomaba mediciones, llenando su cuaderno con datos que sabía que eran falsos, con coordenadas que no correspondían a nada en el mundo conocido. Era su propio ritual para no perder completamente la razón, para aferrarse al último vestigio de su identidad. Su diario personal de esos últimos días, que nunca sería recuperado, revela la completa desintegración de su marco lógico. Una de sus notas especulativas, transmitida en un fragmento de datos corruptos, decía: «Soy cartógrafo, defino el espacio». Pero ¿qué ocurre cuando el espacio se niega a ser definido? ¿Qué soy yo entonces? Mido líneas que desaparecen, trazo puntos que se mueven. Estoy registrando la geografía de un sueño o de una pesadilla. Ya no sé si el mapa está mal o si soy yo el que está mal. Quizás nunca ha habido un error en los datos. Quizás los datos son correctos y es la realidad la que se ha vuelto loca. Su lógica, su mayor fortaleza y la razón de su presencia en la misión se había convertido en su tortura personal, una herramienta inútil para medir el infinito. El último paquete de datos que la base de operaciones recibió de la expedición llegó una semana después de que entraran en la zona de sombra, una transmisión final y agónica que fue en gran parte ininteligible. Era un archivo corrupto, de apenas unos pocos kilobytes, lleno de ruido digital. Los técnicos en el continente trabajaron días para intentar recuperar algo de información útil de esa estática. Lograron rescatar solo un fragmento, una única coordenada de GPS, acompañada de una lectura de altitud. Sin embargo, los datos eran tan absurdos que fueron inmediatamente descartados. Según esa última transmisión, la última posición registrada del equipo se encontraba a 200 metros por debajo del nivel del mar, en medio de un glaciar cuya superficie estaba a más de 1500 metros de altitud. La información fue archivada como un fallo catastrófico final del equipo de transmisión, una prueba más de que los dispositivos habían sucumbido al frío extremo. Nadie en la seguridad de la base consideró la posibilidad de que, en un lugar donde la geografía era maleable y las leyes físicas parecían suspendidas, los datos pudieran ser, de una manera aterradora,
absolutamente precisos. Después de esa transmisión, solo hubo silencio. La operación de búsqueda y rescate se lanzó 2 semanas después del último contacto, un retraso burocrático que resultó fatal. La misión se vio obstaculizada desde el principio por condiciones climáticas extremas, las peores en 20 años, según los registros meteorológicos de la región, como si el propio entorno conspirara para proteger su secreto. Los helicópteros no podían volar debido a vientos huracanados que aparecían sin previo aviso, y los equipos de tierra apenas lograban avanzar unos pocos kilómetros al día en un terreno que se había vuelto traicionero e inestable. La zona de sombra seguía apareciendo en las imágenes satelitales, un agujero negro de información, y ningún piloto experimentado estaba dispuesto a aventurarse en ella, citando fallos inexplicables en sus propios instrumentos de navegación al acercarse a sus límites. Tras un mes de esfuerzos infructuosos, sin encontrar ni un solo rastro del equipo, ni una baliza de emergencia, ni un resto del campamento, ni una simple huella, la misión de rescate fue cancelada oficialmente. La expedición de Javier Rojas y su equipo fue declarada desaparecida por causas naturales, presuntamente víctimas de una avalancha o una grieta oculta. El informe se archivó y el caso se cerró. El gobierno, citando la inestabilidad geológica y los riesgos impredecibles de la región puestos de manifiesto por la tragedia, declaró toda el área de la expedición como una zona de acceso restringido por tiempo indefinido. Se prohibió cualquier tipo de actividad científica, civil o militar en un radio de 50 kilómetros alrededor de la última posición conocida del equipo. La explicación oficial, difundida a través de comunicados de prensa, fue la de proteger a futuros exploradores de los peligros inherentes a un entorno extremo e implacable. Sin embargo, fuentes no oficiales dentro de las agencias implicadas sugieren que la verdadera razón fue contener un fenómeno que no podían explicar ni controlar, un secreto vergonzoso que desafiaba la soberanía y el conocimiento de la nación. El campo de hielo patagónico sur recuperó su silencio, guardando su secreto bajo capas de hielo nuevo. No se recuperó ningún cuerpo, ningún equipo, ninguna pieza de evidencia física que pudiera contar la historia de lo que realmente sucedió en aquel desierto blanco. Para el mundo exterior, la expedición simplemente se desvaneció de la faz de la Tierra, borrada sin dejar rastro. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 4 de la historia, continuando exactamente donde lo dejamos y siguiendo rigurosamente todas tus directrices. ¿Fue la física cuántica manifestándose a una escala macroscópica? ¿Un pliegue localizado en el tejido del espacio-tiempo? ¿O simplemente la locura colectiva inducida por el aislamiento más extremo imaginable? Un caso de folie à pleurer en el fin del mundo. Sin supervivientes, sin datos fiables y sin acceso a la zona, la respuesta se perdió junto con ellos. La ciencia no tiene un nombre para lo que encontraron, porque su existencia viola los principios fundamentales sobre los que se construye nuestro entendimiento del universo. La misión, diseñada para definir y reclamar un pedazo de tierra en nombre de una nación, terminó siendo definida y reclamada por ella. Demostró de la manera más brutal y definitiva que, a pesar de toda nuestra tecnología y nuestro conocimiento, el ser humano sigue siendo un intruso en los últimos lugares salvajes del planeta, un visitante vulnerable en un mundo mucho más antiguo, extraño y poderoso de lo que nos atrevemos a admitir. El caso de la expedición de 1998 permanece como una nota a pie de página en los anales de la exploración, un recordatorio incómodo de que no todo puede ser explicado, medido o conquistado. La zona de sombra sigue ahí, visible en las imágenes satelitales más modernas, un vacío de datos persistente que ninguna tecnología ha logrado penetrar. Algunos geólogos teóricos, en artículos especulativos publicados en revistas de nicho, han propuesto la existencia de una anomalía gravitacional masiva o un campo magnético de una complejidad sin precedentes, pero ninguna teoría explica satisfactoriamente todos los fenómenos descritos en el diario de Benítez y los fragmentos recuperados de las comunicaciones de Rojas. El misterio perdura, protegido por kilómetros de hielo y el silencio deliberado de las autoridades. La verdad, si es que existe una verdad comprensible para la mente humana, yace congelada junto a los hombres que se atrevieron a intentar trazar un mapa de lo incognoscible, pagando el precio final por su audacia científica y su fe en la razón.
Su fracaso se convirtió en la única baliza que marca los límites de nuestro conocimiento. La historia de Javier Rojas es un viaje al corazón de la incertidumbre. Él, un hombre que dedicó su vida a la certeza absoluta de los números y las coordenadas, se vio obligado a enfrentar la desintegración total de esa certeza. Su colapso psicológico no fue producto de la debilidad, sino de la fortaleza inquebrantable de su lógica. Su mente, incapaz de procesar una realidad que violaba todas las leyes físicas y matemáticas que conocía, se fracturó bajo el peso de la contradicción. Se convirtió en el cronista de su propia desaparición, registrando hasta el final los datos imposibles de un mundo que se deshacía a su alrededor. Su último acto, según se puede inferir de los fragmentos de datos, no fue de desesperación, sino de un deber profesional llevado al extremo. Si el mundo se volvía ilógico, su trabajo era registrar esa ilógica con la mayor precisión posible. Un testimonio final y silencioso de un hombre devorado por su propia vocación. Un cartógrafo que finalmente encontró un lugar que no podía ser contenido en ninguna línea ni en ningún número. Años después, en 2007, un montañista solitario que se aventuró ilegalmente en la zona restringida afirmó haber encontrado una brújula de latón de mediados del siglo XX a muchos kilómetros de la última posición conocida de la expedición de Rojas. La brújula, según su relato, no apuntaba al norte magnético, apuntaba directamente hacia el centro geométrico de la zona de sombra, su aguja vibrando con una intensidad antinatural, como si fuera atraída por una fuerza inmensa y desconocida. El montañista, un veterano de los Andes, entregó el objeto a las autoridades fronterizas argentinas. Sin embargo, la brújula desapareció en los laberintos de la burocracia militar y su testimonio fue desacreditado oficialmente como un intento de buscar notoriedad. Sin embargo, su historia se filtró y alimenta la leyenda, añadiendo otra pieza al rompecabezas imposible del campo de hielo patagónico sur, un lugar donde las reglas de nuestro mundo parecen no aplicarse, donde las herramientas de la exploración se convierten en reliquias de una lógica que ya no tiene validez. La geóloga del equipo, Elena, dejó un legado igualmente enigmático y perturbador. En sus últimos correos electrónicos a un colega universitario, enviados antes de que las comunicaciones se cortaran por completo, describía con una fascinación puramente científica la estructura cristalina del hielo en la zona. Hablaba de inclusiones de aire con patrones fractales no euclidianos y de una resonancia sónica de baja frecuencia que emanaba del propio glaciar, un zumbido subsónico que los instrumentos apenas podían registrar. Su colega en la capital pensaba que estaba describiendo fenómenos geológicos raros pero naturales, quizás relacionados con la presión del glaciar. Solo después de la desaparición del equipo, releyó esos correos y comprendió que Elena podría haber estado documentando, sin saberlo, las propiedades físicas de la propia anomalía. Estaba analizando la jaula desde dentro, aplicando el método científico a los barrotes de una prisión que no entendía, intentando clasificar lo inclasificable hasta el último momento. Su curiosidad se convirtió en su epitafio. Si crees que no toda expedición termina cuando el informe se cierra, comparte este vídeo. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo, aquí tienes el bloque 5 de la historia, continuando exactamente donde lo dejamos y siguiendo rigurosamente todas tus directrices. El capitán Valdivia, el hombre cuya identidad se había forjado en la acción y el control, fue el primero en completar su desintegración. Su ritual de limpiar el rifle cesó. Durante 2 días completos permaneció sentado fuera de su tienda, inmóvil, mirando un punto inexistente en el horizonte blanco. No comía ni bebía. Su estoicismo militar se había transformado en una catatonía, una rendición total de la voluntad. Fue Elena quien, en un raro momento de lucidez que atravesó su propia niebla de apatía, registró en su cuaderno el final del capitán. En el amanecer del tercer día, Valdivia se levantó, dejó su arma perfectamente limpia apoyada en la tienda y comenzó a caminar en línea recta hacia el este. Nadie intentó detenerlo. No hubo gritos ni despedidas. El equipo observó en silencio cómo su figura se hacía cada vez más pequeña hasta que la inmensidad blanca se lo tragó por completo. No fue un acto de suicidio desesperado, sino algo más tranquilo y terrible. Una integración. Era como si el lugar lo hubiera llamado, y él, finalmente, hubiera respondido. Su desaparición no generó pánico, sino una profunda y resignada calma. El último pilar de la disciplina y la esperanza de un regreso forzado se había desvanecido.
dejando al resto a la deriva en un mar de irrealidad. La partida de Valdivia actuó como un catalizador para Javier Rojas. El cartógrafo, que hasta ese momento se había aferrado a la rutina de medir como un ancla a su cordura, experimentó una transformación final. Dejó de luchar contra la irracionalidad de los datos y comenzó a aceptarlos. En su diario, sus anotaciones cambiaron drásticamente. Ya no buscaba errores ni fallos en el sistema. En su lugar, intentaba encontrar el patrón, la lógica subyacente de la anomalía. El error no está en la medición, sino en nuestra comprensión de lo que puede ser medido, escribió. Este lugar no obedece la geometría euclidiana. El espacio aquí es fluido, reactivo. No estamos en un punto fijo del planeta. Estamos en una coordenada que es, en sí misma, una variable. Esta aceptación fue su clímax personal, su gran superación. Ya no era un prisionero intentando escapar, sino un explorador en el umbral de un descubrimiento que la humanidad no estaba preparada para comprender. Tomó una decisión final. En lugar de buscar una salida, se adentraría más, hacia lo que él teorizaba que era el nexo o el centro de la anomalía, para realizar una última y definitiva lectura. Su objetivo ya no era sobrevivir, sino registrar. Con una nueva y extraña determinación, Javier reunió al resto del equipo. Los dos técnicos y Elena, sumidos en su letargo, respondieron a sus instrucciones con la obediencia vacía de los autómatas. No hubo debate ni cuestionamiento. El concepto de volver a casa había sido borrado de sus mentes, reemplazado por la simple necesidad de seguir un propósito, por absurdo que fuera. Empacaron el equipo esencial, el teodolito, la última unidad de GPS funcional, los cuadernos de notas y las raciones que quedaban. Dejaron atrás las tiendas y todo el equipo no esencial, como si se despojaran de su antigua vida. Su avance hacia el supuesto centro de la zona de sombra no fue una marcha, sino una procesión fúnebre. Se movían lentamente, en silencio, a través de un paisaje que parecía cambiar sutilmente a su alrededor. Las formaciones de hielo que usaban como referencia a corto plazo parecían deformarse o cambiar de color cuando no las miraban directamente. El tiempo perdió todo significado. Los cronómetros digitales mostraban el paso de las horas, pero sus cuerpos y sus percepciones indicaban que habían pasado días, o quizás solo minutos. La fatiga física era inmensa, pero sus mentes, ya disociadas, apenas la registraban. Los dos técnicos se quedaron de pie, inmóviles, como centinelas que guardaban un ritual sagrado e incomprensible. Javier apuntó sus instrumentos no hacia el horizonte, sino hacia puntos aparentemente aleatorios en el espacio que los rodeaba, registrando ángulos, distancias y coordenadas que su software traducía en un mapa tridimensional de la nada. Durante horas trabajó sin descanso, llenando páginas con números y símbolos que ningún otro ser humano entendería. Estaba cartografiando la locura, dándole una estructura, un lenguaje. No era un acto de desafío, sino de comunión. Estaba traduciendo el secreto del lugar, convirtiéndose en su escriba final antes de ser completamente absorbido por él. El último acto de la expedición fue la transmisión de ese paquete de datos final. Utilizando la energía restante de la batería principal, Javier conectó su terminal al satélite. No envió un mensaje de socorro, ni una despedida. Simplemente transmitió los datos crudos, el mapa de un espacio imposible que había logrado registrar. Fue este archivo el que llegó a la base de operaciones, corrupto e ininteligible para los técnicos, quienes solo pudieron recuperar esa única y absurda coordenada bajo el nivel del mar. La transmisión duró exactamente 7 minutos antes de cortarse abruptamente. En el terreno, en el momento en que la conexión se perdió, una quietud aún más profunda descendió sobre la llanura. Una fina capa de nieve comenzó a caer, sin nubes en el cielo, cubriendo lentamente al equipo y sus instrumentos. No se movieron. Permanecieron en sus posiciones, como estatuas, mientras el blanco lo borraba todo. La expedición no terminó con una lucha o un grito, sino con la silenciosa aceptación de que se habían convertido en parte del mapa que Javier había intentado trazar, una coordenada más en un territorio que se negaba a ser conocido. Así, la misión concluyó, no por orden de sus superiores, ni por el agotamiento de sus recursos, sino por su completa asimilación en el fenómeno que habían sido enviados a estudiar. Su destino no fue la muerte en el sentido convencional, sino una transición a un estado diferente de existencia, inseparable del lugar. Se convirtieron en un eco, en un dato fantasma, al igual que la expedición de Alejandro Benítez décadas antes. El campo de hielo patagónico sur los reclamó, no con la violencia de una avalancha o el frío de una grieta, sino con la lógica inexorable de sus propias leyes anómalas. La gran superación no fue escapar del hielo, sino comprender, en sus últimos momentos, que nunca hubo escapatoria posible. Su legado no sería un mapa de un nuevo territorio para su nación, sino un registro fragmentado y enloquecedor de un lugar donde los mapas, y los hombres que los dibujan,
pierden todo su significado. El silencio regresó al desierto blanco, ahora guardián de 5 secretos más, congelados para siempre en el corazón de su misterio. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 6 de la historia, continuando exactamente donde lo dejamos y siguiendo rigurosamente todas tus directrices. Extendía desde la zona de exclusión, absorbiendo sus propias comunicaciones. Estas anécdotas nunca se registraron oficialmente, pero crearon una mitología interna en torno a la zona, un lugar que no solo estaba prohibido por ley, sino que era activamente evitado por un temor instintivo y no declarado. El silencio institucional se vio así reforzado por un muro de superstición y miedo. El legado técnico de la expedición, el último paquete de datos de Javier Rojas, tuvo un destino igualmente oscuro. El archivo, aunque catalogado como corrupto, fue asignado a un pequeño departamento de criptografía y análisis de datos del Instituto Geográfico Nacional. Durante casi 2 años, un analista de bajo rango llamado Samuel Vélez trabajó en secreto para intentar reconstruir la información. Lo que encontró no era ruido digital, eran estructuras matemáticas de una complejidad asombrosa, representaciones de geometrías no euclidianas en más de 4 dimensiones y secuencias que parecían describir leyes físicas desconocidas. Vélez, en su informe final, teorizó que no se trataba de un mapa de un lugar, sino de un modelo matemático del propio tejido espacial, en un estado de flujo. Su trabajo fue recibido con incredulidad y preocupación por sus superiores. El informe fue clasificado como altamente especulativo y sin base empírica. El proyecto fue cancelado de inmediato, y Samuel Vélez fue reasignado a tareas de archivado digital, con la advertencia implícita de no volver a mencionar sus hallazgos. Los datos de Javier Rojas, la única prueba tangible de lo que realmente ocurrió, fueron enterrados bajo capas de burocracia, considerados demasiado peligrosos para ser comprendidos. Para las familias de los 5 miembros de la expedición, el cierre del caso fue el comienzo de un limbo perpetuo. Recibieron cartas oficiales de condolencia, medallas póstumas por su valiente servicio a la nación en una misión de vital importancia estratégica, y pensiones vitalicias. Sin embargo, nunca recibieron cuerpos que enterrar, ni efectos personales que conservar. La esposa de Javier Rojas, Laura, pasó la siguiente década luchando contra el muro de silencio del gobierno. Solicitó acceso al informe completo, a los registros de comunicación y a los diarios de la misión, pero cada petición fue denegada por motivos de seguridad nacional. Se enfrentó a funcionarios que repetían la misma historia ensayada sobre la tormenta y la avalancha, ofreciéndole una compasión vacía que no lograba ocultar la rigidez de sus órdenes. Su dolor no era solo por la pérdida de su marido, sino por la certeza creciente de que la historia oficial era una mentira. La ausencia de un final tangible, la falta de un cuerpo o de una última palabra, dejó una herida abierta que ninguna compensación económica podía cerrar. Se convirtieron en víctimas colaterales no de un accidente, sino de un secreto que era necesario proteger a toda costa. El descubrimiento del diario de Alejandro Benítez, mencionado en uno de los últimos informes de situación de Valdivia antes del silencio total, fue sistemáticamente purgado de todos los registros accesibles. Se convirtió en una nota a pie de página en un anexo clasificado del informe 7B Alfa, considerado irrelevante para la causa oficial del desastre. Sin embargo, 15 años después, una historiadora especializada en expediciones polares, revisando archivos militares desclasificados de los años 60, encontró una referencia críptica a una Operación Silencio, una misión de reconocimiento en la Patagonia que oficialmente nunca tuvo lugar. La lista de personal incluía al cartógrafo Alejandro Benítez. Al cruzar esta información con los rumores que aún circulaban sobre la tragedia de 1998, la historiadora comenzó a vislumbrar un patrón aterrador. Al menos 2 expediciones, separadas por más de 3 décadas, habían desaparecido en la misma área y en circunstancias inexplicables. Y en ambos casos, el resultado fue un secretismo absoluto. La anomalía no era un descubrimiento reciente, era un secreto antiguo que las autoridades habían estado guardando y fallando en contener durante mucho tiempo. La expedición de Rojas no fue la primera en ser borrada del mapa. Hoy, la zona de exclusión sigue vigente. La tecnología satelital es inmensamente superior a la de 1998, capaz de cartografiar el planeta con una resolución de centímetros. Sin embargo, la zona de sombra en el campo de hielo patagónico sur persiste. Es un vacío de datos terco y desafiante en el corazón de un mundo hiperconectado.
Algunos informes no verificados de analistas de imágenes sugieren que sus bordes no son estáticos, que parecen expandirse y contraerse sutilmente con las estaciones, como si respiraran. El lugar sigue siendo un enigma, protegido por el hielo y el secreto de Estado. La historia de Javier Rojas y su equipo se disolvió en una narrativa oficial conveniente, un accidente trágico que sirve como advertencia sobre los peligros de la naturaleza. Pero la verdad, sea lo que sea, permanece allí, en el silencio del glaciar. El informe oficial habló de una tormenta, pero los que conocen la frontera y han visto la forma en que el cielo se comporta sobre ese perímetro prohibido, saben que el hielo no siempre devuelve lo que toma. Simplemente, a veces, se lo queda. El legado de la expedición de 1998 es, por tanto, una dualidad fracturada. Por un lado, existe la narrativa oficial, pulcra y sellada en el informe 7B Alpha, una historia de heroísmo truncado por la furia de la naturaleza, un recordatorio de los peligros inherentes a la exploración. Esta es la versión que se enseña en las academias militares y la que se ofrece como consuelo a una nación que prefiere las tragedias sencillas a las verdades complejas. Por otro lado, pervive el legado real, uno mucho más silencioso y perturbador, que reside en los archivos clasificados, en la memoria de un analista de datos desacreditado y en el dolor sin resolver de las familias que nunca obtuvieron respuestas, solo un muro de silencio administrativo. Para ellos, la expedición no terminó en una tormenta, fue borrada deliberadamente. La verdadera tragedia no fue la pérdida de 5 vidas, sino la supresión activa de la razón por la que se perdieron, un acto que transformó su sacrificio en un secreto incómodo, en una anomalía que debía ser contenida tanto en el hielo como en el papel. El legado final de Javier Rojas no es un mapa, sino un vacío que se extiende mucho más allá de la Patagonia. La historia de la expedición de Rojas deja de ser un incidente aislado para convertirse en la confirmación de un patrón aterrador. Al conectarla con los fragmentos de información sobre la Operación Silencio de 1963, el evento se transforma en un ciclo de desaparición y encubrimiento que se ha repetido durante al menos medio siglo. No fueron 2 accidentes, sino 2 fallos en la contención de un fenómeno que las autoridades conocen, no comprenden y temen profundamente. Cada expedición, equipada con la mejor tecnología de su era, fue un intento de dominar y definir el lugar, y cada una terminó de la misma manera, absorbida por la anomalía y borrada de la historia oficial. El campo de hielo patagónico sur emerge no como un simple territorio geográfico, sino como una trampa recurrente, un laberinto que se resepea para cada nuevo grupo de exploradores. El verdadero horror no es que un equipo se perdiera, sino la certeza de que, mientras el secreto se mantenga, otro equipo, en el futuro, inevitablemente repetirá el mismo error, atraído por el mismo vacío en el mapa. La lección más profunda que nos deja este registro no es sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza, sino sobre la arrogancia de la medición. La expedición de Rojas partió bajo la premisa de que todo puede ser medido, cartografiado y, por lo tanto, poseído. Su destino demuestra que existen lugares en el universo que operan bajo una lógica ajena a nuestra, lugares donde el acto de observar y medir es visto no como un estudio, sino como una agresión. El lugar no se defendió con garras o dientes, sino con la desintegración de las propias leyes que daban sentido al trabajo de los exploradores. La advertencia final es que el mayor monstruo en los bordes del mapa no es una criatura mítica, sino la posibilidad de que nuestras herramientas más preciadas, la lógica, la matemática, la física, sean meramente locales, con una jurisdicción que no es universal. Hay lugares que no quieren ser encontrados, porque su propia existencia es una refutación de todo lo que creemos saber. Hoy, la zona de exclusión permanece como una cicatriz en el mapa del mundo, un testimonio silencioso de los límites de nuestro conocimiento. La tecnología ha avanzado de forma exponencial, pero la mancha ciega en nuestros satélites persiste, un recordatorio constante de que hay vacíos que no podemos llenar. Los analistas que monitorean el perímetro hablan extraoficialmente de una quietud anómala, de cómo las tormentas parecen desviarse alrededor de sus bordes y de cómo la fauna local evita el área con una precisión instintiva. El fenómeno, sea lo que sea, sigue allí, contenido pero no comprendido, latente. La historia de Javier Rojas y su equipo no es una reliquia del pasado, es una advertencia presente.
Nos recuerda que, en nuestra incesante búsqueda por iluminar cada rincón oscuro del planeta, podríamos encontrar algo que no solo se resiste a la luz, sino que es capaz de apagarla por completo, llevándose con ella a quienes la sostienen. Los archivos oficiales están cerrados, pero las preguntas siguen abiertas, congeladas en el tiempo como los hombres que se atrevieron a hacerlas. La expedición de 1998 no fue solo una misión que fracasó, fue un mensaje que nunca fue descifrado. Un mensaje que sugiere que algunos secretos no están hechos para ser descubiertos, sino para servir como fronteras de nuestra comprensión. Si crees que la verdad no debería permanecer enterrada bajo el hielo, comparte este documento. Suscríbete para acceder a más investigaciones que desafían la versión oficial.